Saludos, este es un trabajo del Departamento de Eléctrica y Electrónica de la materia Circuitos Eléctricos 2. El tema a exponer es resonancia serie y paralelo. Los expositores somos Ronald Kelal y Kevin Vaca, mi persona. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bueno, a continuación tenemos el tema de resonancia en serie. A continuación les voy a dar la definición. La principal característica de una respuesta en frecuencia de un circuito quizás sea el pico pronunciado o el pico resonante, que se representa por su amplitud característica. También podemos decir que la resonancia se presenta en cualquier circuito que tiene al menos una bobina o un capacitor. La resonancia es una condición de un circuito RLC en la cual las reactancias capacitiva e inductiva son de igual magnitud, por lo cual dan lugar a una impedancia resistiva. Listo, entonces nuestra definición nos dice que la resonancia nos va a dar una impedancia resistiva, por lo cual para esto nuestra parte imaginaria debe ser igual a 0. Por lo tanto nuestra parte imaginaria en Z va a ser igual a WL menos IWC, y esto va a ser igual a 0. Entonces a partir de esta expresión vamos a tener omega sub 0, el cual va a ser nuestra frecuencia resonante. De aquí la despejamos y nos va a quedar lo siguiente. Y nos va a quedar que omega sub 0, que nuestra frecuencia resonante, es igual a la raíz de LC. Esto va a estar en radianes sobre segundo. Listo, de aquí también podríamos despejar nuestra frecuencia en hercios. Sería f de O es igual a 1 sobre 2pi de la raíz de LC, utilizando la igualdad de W igual a 2pi por F. A continuación vamos a calcular omega sub 1 y omega sub 2, que son las frecuencias de media potencia, para lo cual vamos a sacar el módulo de nuestra impedancia, que nos va a quedar su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, raíz de esto. A esto lo vamos a igualar a raíz de 2 por R. Listo, a partir de aquí vamos a despejar el omega y vamos a tener una ecuación cuadrática de segundo grado, el cual va a tener sus siguientes raíces. W1,2 va a ser igual a R sobre 2L más menos la raíz de R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC. Listo, y de esta manera podríamos encontrar nuestras frecuencias de media potencia. Ahora a continuación vamos a encontrar nuestro factor de calidad. Este relaciona la energía máxima o pico almacenada en la energía que se disipa en el circuito por el ciclo de oscilación. Entonces vamos a decir que nuestra Q va a ser igual a 2pi, que multiplica a nuestro pico de la energía que está almacenada en nuestro circuito. Y en su denominador tenemos la disipación de la energía en el circuito. Entonces, en un circuito RLC
El pico de la energía almacenada equivale. Listo, entonces reemplazando nuestros valores, decimos que el pico de la energía almacenada equivale a 1/2 de L por la corriente al cuadrado, y nuestra disipación de energía corresponde a 1/2 de la corriente al cuadrado, que multiplica a 1 sobre la frecuencia resonante en hercios. Por consiguiente, si eliminamos las corrientes y el 1/2, vamos a tener la igualdad de 2pi, que multiplica a L sobre R por 1 sobre la frecuencia resonante en hercios. Y esto nos daría 2pi por la frecuencia resonante en L sobre R. Listo, entonces utilizando la equivalencia que omega es igual a 2pi por F, esto nos va a quedar omega sub 0 L por R. Y ya que es adimensional, también nos va a quedar 1 sobre omega sub 0 RC. También podemos realizar la operación de ancho de banda, la cual va a tener el símbolo de B grande, va a ser igual a omega sub 2 menos omega sub 1. Son las frecuencias de media potencia o frecuencias de corte. También despejando las frecuencias de media potencia con su fórmula, vamos a obtener que el ancho de banda va a ser igual a R sobre L. Bueno, vamos a seguir con lo que es resonancia serie con un ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos un circuito RLC en serie, donde nos dan de dato que R es igual a 4 ohmios y L es igual a 25 milihendrios. El primer literal o primer punto nos dice que calculemos el valor de C cuando tenemos un factor de calidad igual a 50. Sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. Y además, como de aquí ya tenemos nuestra incógnita C, pero también tenemos nuestra frecuencia de resonancia, que todavía no podemos, también es otra incógnita porque no tenemos el valor y no podemos encontrarlo todavía. Pero también tenemos que la fórmula del factor de calidad es igual a Q, que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia por L sobre R. Entonces ya con estas dos fórmulas podemos reemplazar nuestra frecuencia en esta ecuación del factor de calidad, y obtendríamos que Q es igual a L sobre R raíz de LC. Como aquí nos podemos dar cuenta, tenemos Q, ya conocemos que nos dicen que es 50, L 25 milihendrios y R 4 ohmios, y C, que es lo que nos piden encontrar. Entonces despejamos C. Para despejar C tenemos entonces que nos quedaría que C es igual a L al cuadrado sobre Q cuadrado R cuadrado por L. Entonces esto nos quedaría, si simplificamos, como tenemos L, simplificamos la L, nos quedaría L sobre Q cuadrado por R cuadrado, que nos quedaría igual, ya poniendo con estos valores nos daría un valor igual a 0.625 microfaradios.
que este sería el valor del capacitor cuando tenemos un factor de calidad igual a 50. Bueno, para ya lo que se refiere al segundo literal, que es la frecuencia de corte y las dos frecuencias de corte y el ancho de banda, vamos a hallar primero el ancho de banda. Entonces tenemos que B es igual a omega sub 0 sobre Q. Esta relación ya la vimos anteriormente, que tenemos que Q es igual a omega sub 0 por L sobre R. Entonces de aquí despejamos la misma relación. Entonces esto quedaría que omega sub 0 sobre Q es igual a R sobre L. Entonces nuestro ancho de pulso sería igual a R sobre L. Y como estos datos tenemos, nos quedaría igual a 160 radianes por segundo, que es nuestro ancho de pulso. Con este dato podemos hallar omega o las frecuencias de corte 1 y 2. La frecuencia de pulso al ancho de pulso por el factor de calidad menos el ancho de pulso sobre 2, y el omega 2 es el ancho de pulso por el factor de calidad más el ancho de pulso sobre 2, teniendo un resultado igual a aquí a 7900, representando los valores 7920, igual representando los valores nuestra frecuencia de corte 2 sería 8080. Cumpliendo con los valores que nos pedía igual en radianes por segundo. Entonces ya tenemos los tres valores que nos pedía el segundo literal, que es las dos frecuencias de corte y el ancho de pulso. El último literal de este ejercicio nos pide que encontremos la potencia promedio disipada cuando omega es igual a omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2. Entonces para ello tenemos que recordando que si nos dan el dato que Vm es igual a 100 voltios. Tenemos la fórmula de la potencia promedio en las frecuencias de corte, que es potencia de la frecuencia de corte 1 es igual a la potencia de la frecuencia de corte 2, que es igual a Vm al cuadrado sobre 4 veces esta resistencia, que nos quedaría entonces que la potencia W1, W2 de nuestras frecuencias de corte es igual a 0.625 kilowatts. Y después, para hallar nuestra potencia en omega sub 0, en nuestra frecuencia de resonancia, tenemos que la fórmula es la potencia de omega sub 0 es igual a nuestro voltaje al cuadrado sobre 2 veces nuestra resistencia. Entonces, que nos queda igual a 1.25 kilowatts. Hallando, como podemos ver, hallando los valores que nos pide nuestro tercer literal. Bueno, ahora tenemos lo que es resonancia en paralelo y tenemos aquí nuestro circuito base. Como podemos ver, todos los elementos están en paralelo. Ya tenemos en el dominio de la frecuencia nuestros elementos igualmente, y dice que un circuito RLC en paralelo es un circuito dual de nuestro circuito RLC en serie que vimos anteriormente. Bueno, como podemos ver, aquí ya tenemos lo que es el análisis de lo que se viene a ser ya nuestra función de transferencia del circuito, que sería I sobre Vm, y nos quedaría esta relación, que ya tenemos la relación de nuestra resistencia más el capacitor y nuestra bobina. Con esto, aquí en esta parte podemos
podemos sacar lo que viene a ser la parte imaginaria, quedándonos que sería 1 sobre R más J por que multiplica a W por el capacitor menos 1 sobre W por el inductor. Entonces esta parte imaginaria podemos igualarla a 0 y encontrar así nuestra frecuencia de resonancia. Para ello, entonces, como vamos a utilizar esta parte imaginaria, la anotamos acá arriba, W por C menos 1 sobre WL. Entonces borramos ya esta parte de aquí y tenemos que, entonces esto sería igual a 0. Entonces, para hallar nuestra frecuencia de resonancia, W sub 0 es, resolvemos esta ecuación, nos quedaría que W sub 0 de C es igual a 1 sobre W sub 0 de L. Pasamos a multiplicar, nos quedaría W sub 0 al cuadrado CL es igual a 1. Despejamos nuestra frecuencia de resonancia, W sub 0 sería igual a 1 sobre raíz de LC. Como podemos ver, nuestra frecuencia de resonancia va a ser prácticamente la misma ecuación en paralelo como en serie. Después de ello, igual que en el anterior caso, tenemos que hallar nuestras frecuencias de corte, que prácticamente igual va a ser casi la misma ecuación, siendo el mismo proceso de igualar el módulo de la ecuación anterior. Nuestras frecuencias de corte van a ser igual a la raíz de 1 sobre 2 RC al cuadrado más LC menos 1 sobre 2 RC. Como podemos ver, primero tenemos que, si analizamos para nuestro signo negativo, va a ser nuestra frecuencia de corte, nuestra primera frecuencia de corte 1, y si analizamos con el signo más, va a ser nuestra frecuencia de corte 2. Bueno, siguiendo vamos a hallar lo que es el ancho de banda. Como sabemos, el ancho de banda es la diferencia entre nuestras dos frecuencias de corte, entonces sería frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1, que también nos queda que es 1 sobre RC, nuestro ancho de banda. Para el factor de calidad, igual vamos a tener la misma relación que ya obtuvimos en el circuito en serie, que es que nuestro factor de calidad Q es igual a nuestra frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, que igual si reemplazamos por las diferentes ecuaciones que ya tenemos, también tenemos que es igual a nuestra frecuencia de banda por RC, o que es igual o que también el factor de calidad es igual a R por nuestra frecuencia de resonancia por L. Cualquiera de las tres ecuaciones nos sirven para hallar nuestro factor de calidad Q. Y eso, prácticamente eso sería. Como podemos ver, las ecuaciones necesariamente son las mismas que ya vimos en nuestra resonancia en serie. Claro que cambiando algunas cosas. Muy bien, continuando con el tema de resonancia en paralelo, a continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio, en el cual tenemos un circuito RLC en paralelo, como podemos apreciar en la figura. Los datos que nos da es de una resistencia de 100K, un inductor de 20 milihenrios y un capacitor de 5 nanofarads, el cual nos pide que encontremos W sub 0, que es nuestra frecuencia resonante, omega sub 1 y omega sub 2, que son nuestras frecuencias de media potencia.
y el literal B, que nos pide encontrar el ancho de banda y nuestro factor de calidad. A continuación vamos a proceder a calcular nuestro omega sub 0. Entonces, con las fórmulas antes vistas, tenemos que nuestra frecuencia resonante omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz de LC. Listo, entonces vamos a proceder a poner nuestros valores del inductor y del capacitor. Esto nos va a quedar 1 sobre la raíz de L, que es 20 milihenrios, el cual va a ser 20 por 10 a la menos 3 y por 5 nanofaradios. Esto va a ser por 5 por 10 a la menos 9. Listo, de aquí solamente listo, y procedemos a calcular su respuesta. Esto nos va a quedar 100K radianes sobre segundo. Listo, ahora vamos a calcular nuestro factor de calidad, el cual nos pide nuestro literal C. Y utilizando la fórmula anteriormente vista, nos dice que Q va a ser igual a omega sub 0 por nuestro resistor y por nuestra capacitancia, donde omega sub 0 es nuestra frecuencia resonante, nuestro resistor va a ser el de 100K y se va a hacer nuestra capacitancia, que son los 5 nanofaradios. Esto nos va a quedar un resultado de 100 por 10 a la 3 de omega sub 0, que son 10K, por 100 por 10 a la 3, que es el resistor, 100K, y por 5 por 10 a la menos 9, que son los 5 nanofaradios. Multiplicando todo esto nos va a quedar un resultado de... Listo, multiplicando todo esto nos va a quedar un resultado de 50. De 50 radianes sobre segundo. Listo, una vez obtenido nuestros valores de omega sub 0 y Q, que es nuestro factor de calidad, vamos a proceder a calcular nuestro ancho de banda, el cual es B, y en nuestra fórmula anteriormente vista y en nuestra fórmula anteriormente vista sabemos que omega sub 0 sobre Q va a ser igual a nuestro factor de calidad. Por lo tanto, procedemos a intercambiar los valores. Entonces omega sub 0 van a ser 100K 10 a la 3 y sobre 50. Esto nos va a quedar un total de, si cancelamos esto, quinta 1, quinta 2, nos va a quedar un valor de 2K o de 2000 radianes sobre segundo, que va a ser igual a nuestra B. Entonces de aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Si nuestra Q es mayor o igual que 10, podremos aplicar las fórmulas de omega sub 1 como omega sub 2 son iguales a omega sub 0 más menos B sobre 2. Listo, entonces como decíamos antes, tenemos un Q mayor o igual que 10. Por lo tanto podemos aplicar la fórmula para encontrar nuestras frecuencias de media potencia, que van a ser omega sub 0 más menos B sobre 2. Entonces omega sub 1, como va a ser el menor, vamos a tener omega sub 0 menos B sobre 2, y omega sub 2, como va a ser el mayor, vamos a tener omega sub 0 más B2. Entonces omega sub 1 y omega sub 2. Reemplazando nuestros valores de omega, el cual es 100K
100 por 10 a la 3 y B igual es 2000 o 2K. Omega sub 1 nos va a dar un resultado de 99K radianes sobre segundo. Y omega sub 2 nos va a dar una respuesta si intercambiamos los mismos valores y solo cambiamos el signo del menos a más. Nos va a quedar un valor de 101 K radianes sobre segundo. Con esto hemos terminado de realizar nuestro ejercicio encontrando nuestros literales A y B, en el cual nos pedía encontrar nuestra frecuencia de resonancia, nuestro factor de calidad, nuestro ancho de banda y encontrar nuestras frecuencias de media potencia, omega sub 1 y omega sub 2. Gracias.